En este video vamos a hablar de precios en Argentina y lo primero que tenemos que decirles es que el país es tan grande que los precios son muy diferentes dependiendo la región. No es lo mismo Buenos Aires que la Patagonia o el norte argentino. En este video estaremos viendo en detalle precios de comida, alojamiento, excursiones, actividades y todo lo que necesitas saber para un viaje a Argentina. Acá no utilizamos ChatGPT ni ninguna otra inteligencia artificial. Somos argentinos y todos los precios están comprobados por nosotros mismos. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse al canal para conocer cada vez que subimos un video. Además, si tienen alguna consulta, no duden en dejarla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Como decíamos, Argentina es tan grande que tiene precios muy diferentes. Aquí pondremos más que nada precios de lugares turísticos con varias recomendaciones para que tengan en cuenta. A tomar lápiz y papel que comenzamos. Para los que vienen del extranjero también pondremos precios en dólares. Al momento de grabar este video, un dólar son aproximadamente 1.470 pesos. Esto va cambiando día a día. Si quieren ver el precio actualizado, lo pueden buscar en la web del Banco Nación, www.bna.gov.ar. Ahora sí, vamos a comenzar por las comidas que no podemos perdernos. Y vamos por región, porque en cada lugar hay algo que tenemos que comer sí o sí. Empezamos por Buenos Aires y la pizza porteña. Acá el lugar más turístico es la calle Corrientes, donde hay varios establecimientos históricos. Lo clásico es comer pizza al corte, es decir, por porción. En lugares como Guerrino, Banchero, el valor de la porción de mozzarella es de 4.800 pesos, algo más de 3 dólares. Y una pizza entera, 32.900 pesos, 22 dólares. Seguimos en Buenos Aires y vamos a hablar de parrillas. Obviamente, estamos en Argentina, la cantidad de parrillas que hay en la ciudad es casi infinita. Una que tiene precios promedio puede ser el Secretito, en el barrio de Palermo. Un chori tiene un valor de 5.000 pesos, 3 dólares con 40 centavos. Una porción de asado, 45.000 pesos, 30 dólares, al igual que el ojo de bife y el bife de chorizo. Ya si vamos a la parrilla número 1 del país y también del mundo, porque Don Julio fue elegida en varias oportunidades como la mejor parrilla del mundo, acá los precios son más elevados. Por ejemplo, un chori acá sale 19.000 pesos, 13 dólares. Un asado de tira 109.000 pesos, 74 dólares. Y una porción de vacío 99.000 pesos, 67 dólares. Cambiamos de zona y nos vamos al norte. En Salta o Jujuy no podemos dejar de probar las empanadas que están en 1.500 pesos, 1 dólar. Son pequeñas, necesitamos 6 aproximadamente para llenarnos, pero son exquisitas e imperdibles. Otro infaltable son los tamales que salen 4.500 pesos, 3 dólares. Y las humitas con un valor de 7.500 pesos, 5 dólares. Los alfajores son algo que están en todo el país y es una golosina espectacular para probar en Argentina. Un alfajor de kiosco, es decir, bastante básico, está en 1.400 pesos, 1 dólar. Ya si vamos a uno más pro, está el doble aproximadamente. Y vamos ahora a la Patagonia Argentina, podríamos decir el lugar más caro del país. En Ushuaia, la ciudad del fin del mundo, lo clásico es comer centolla, es algo caro. El valor de una para compartir es de 160.000 pesos, 108 dólares. Algo clásico también es el cordero patagónico. El plato cuesta unos 40.000 pesos, 27 dólares. Como podrán ver, varía mucho dependiendo dónde comamos. En términos generales podríamos decir lo siguiente. La comida más económica y muy rica la encontraremos en el norte del país. Salta, Jujuy y Tucumán. Un término medio y opciones para todos los bolsillos en Buenos Aires. Y ya la comida más cara en la Patagonia, en lugares como Ushuaia, El Calafate o Bariloche, por ejemplo. Recuerden que siempre estamos hablando de sitios turísticos. En lugares no turísticos los precios pueden ser bastante más económicos. Algo bueno que tiene Argentina es que hay muchas actividades gratuitas y al aire libre. Esto hace que el presupuesto baje e incluso podamos hacer muchas cosas sin gastar un peso. Pero vamos a algunas actividades que son pagas. Buenos Aires es una de las ciudades más importantes del mundo y las opciones son realmente infinitas.
pero vamos con algunas que son pagas y son muy lindos lugares para conocer. El Museo Nacional de Bellas Artes es uno de los más importantes de la Argentina. El ticket de ingreso es una contribución voluntaria de 7.000 pesos, menos de $5. Otro museo importante es el Malva, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. El ticket de ingreso tiene un valor de 12.000 pesos, $8. A tener en cuenta, los días miércoles el ticket sale la mitad. Algo muy lindo que está bueno saber es que si viajan entre fines de octubre y principios de noviembre, en Buenos Aires se hace la Noche de los Museos. En este evento todos los museos abren por la noche de manera completamente libre y gratuita. Es una experiencia única en donde las calles de la ciudad se llenan de magia. Un lugar un poco más caro es el Palacio Barolo, uno de los edificios más famosos de la ciudad. Aquí tendremos una de las mejores vistas de Buenos Aires. Para ingresar hay que realizar un tour guiado. El valor es de 36.000 pesos para argentinos y 50.000 para extranjeros, 24 y 34 dólares. El Jardín Japonés es uno de los parques más lindos de Buenos Aires. Para ingresar hay que abonar 8.000 pesos si son argentinos, algo más de 5 dólares, y 24.000 si son extranjeros, 16 dólares. Otro parque muy lindo es el Ecoparque ubicado en el barrio de Palermo. Antes era completamente gratuito, pero ahora solo los porteños podemos ingresar sin pagar. Para argentinos el valor es de 10.000 pesos y para extranjeros el doble. Hay muchas excursiones que se pueden hacer en la ciudad. Nosotros en cualquier lugar del mundo al que viajamos estas excursiones las solemos hacer por Civitatis. Siempre nos funcionó perfecto. Debajo en la descripción les dejamos algunos links con descuentos. Buenos Aires tiene excursiones prácticamente infinitas. Si queremos ir a ver un espectáculo de tango con cena incluida, tiene un valor de 53.000 pesos, 36 dólares. Por último, el bus turístico que recorre la ciudad tiene un valor de 25.000 pesos para argentinos y 46.000 para extranjeros, 17 y 31 dólares respectivamente. Por supuesto que, como decíamos al comienzo, Buenos Aires es infinito, podríamos estar un año entero y siempre encontraríamos cosas nuevas para hacer. Seguimos ahora por la Patagonia, en donde dividiremos las actividades en los que consideramos son los tres lugares principales: Ushuaia, El Calafate y Bariloche. Empecemos por la ciudad del fin del mundo y por su excursión principal, la navegación por el canal Beagle. El valor es de 85.000 pesos, 57 dólares. El Parque Nacional Tierra del Fuego podemos visitarlo solos o con excursión. Si lo hacemos de manera particular tendremos que pagar únicamente el ticket de ingreso, que está en 18.000 pesos para argentinos y 40.000 para extranjeros, 12 y 27 dólares. Los jubilados y menores de 5 años pasan gratis. Si lo hacemos en una excursión, a esa entrada hay que sumarle 76.500 pesos, 52 dólares. Si también agregamos ir en el tren del fin del mundo, ya el costo total más la entrada es de 135.000 pesos, 91 dólares. Básicamente esas son las dos excursiones que no nos podemos perder en Ushuaia. Hay más, como la visita a la cárcel del fin del mundo con tickets de 44.000 pesos, 30 dólares, o el trekking a la Laguna Esmeralda, que lo podemos hacer de manera completamente gratuita. En el Calafate se encuentra la excursión más cara que podemos hacer en Argentina, y aunque parezca increíble, está todos los días agotada, así que si la van a hacer conviene reservarla con tiempo, pero empecemos con lo básico. El Calafate vive básicamente porque aquí se encuentra el glaciar Perito Moreno. Lo primero que tenemos que saber es que para entrar al Parque Nacional Los Glaciares, ya sea si vamos en excursión o de manera particular, hay que pagar un ticket de ingreso que es de 25.000 pesos para argentinos, 17 dólares, y 50.000 para extranjeros, 34 dólares. Esto es lo básico si queremos visitar el glaciar. Ahora vamos a lo que salen las excursiones que les tendremos que sumar estos precios. Tengamos en cuenta que el glaciar Perito Moreno está a 80 kilómetros del Calafate, por lo tanto la mayoría de las excursiones vienen con el traslado incluido, obviamente. Si queremos visitar las pasarelas, la excursión más básica y fundamental para conocer el glaciar tiene un valor de 72.000 pesos, 48 dólares. Y ahora vamos a hablar de las que decíamos son las excursiones más caras de la Argentina, y hasta casi que podríamos decir de las más caras del mundo.
Uno de los motivos por lo que tiene estos precios es porque la ofrece una sola agencia de turismo que es Hielo y Aventura. Ellos tienen la concesión para realizarla y aunque en los últimos meses esto se desregularizó, la realidad es que sigue siendo la única agencia. Incluso si contratamos estas excursiones por otra agencia, estas subcontratan a Hielo y Aventura. Aunque sea, esto hizo que en el último año el precio baje casi un 30%. Empecemos por la más cara, llamada Big Ice. Es una excursión de día completo que sale desde el Calafate. Haremos una pequeña navegación y luego un trekking sobre el hielo del glaciar de aproximadamente 2 horas. Aunque el total de la caminata es de 7 horas. El precio es de 490.000 pesos, es decir, $333. Sí, es carísima. Luego está el mini trekking sobre el glaciar, que es la actividad que hace la mayoría de la gente y aunque sigue siendo muy cara la recomendamos totalmente ya que es una experiencia única. Aquí caminaremos aproximadamente 1 hora y media por el glaciar. El valor es de 320.000 pesos con traslados desde el hotel, $217. Ambas excursiones también incluyen la visita a la pasarela y se hacen el mismo día. ¿Vale la pena hacer esta excursión? Eso dependerá de cada uno, a nosotros nos parece algo único y para hacer aunque sea una vez en la vida. Si ya hacen esto, la realidad es que la visita al Calafate está completa, pero si quieren agregar una navegación, hay opciones desde 64.000 pesos, $43. Seguimos ahora por 2 ciudades de la Patagonia que son muy diferentes. Bariloche es una de las ciudades más visitadas de la Argentina y algo bueno que tiene es que hay opciones para todos los bolsillos. Si queremos hacer un viaje económico encontraremos lugares muy buenos, y si queremos hacerlo de una manera más lujosa también lo tendremos. Seguimos ahora por las excursiones principales que podemos hacer. Tengamos en cuenta que si tenemos vehículos, ya sea porque hayamos llegado a Bariloche en auto o alquilamos uno, hay varias de estas actividades que las podremos hacer sin pagar nada. Actividades hay muchísimas, pero una fundamental es Circuito Chico, que es el recorrido que va desde el centro de la ciudad hasta Puerto Pañuelo, donde se encuentra el Hotel Yao Yao. El precio para hacerlo en un tour es de 33.000 pesos, $22. Tengan en cuenta que esto es un promedio, puede cambiar en algunas empresas o por temporada. Cuando regresamos podemos pasar por el Cerro Campanario, en donde tendremos las mejores vistas de toda la zona. El valor de la aerosilla es de 22.000 pesos, $15. Seguimos ahora con una excursión por la ruta de los 7 lagos y visitando San Martín de los Andes. Esta es otra actividad que si tenemos vehículo la podremos hacer de esa manera y podemos ir parando y disfrutando con más tiempo. Esta tiene un valor de 100.000 pesos por persona, $68. Acá transitaremos uno de los tramos más lindos de la Ruta 40, haciendo paradas en los hermosos miradores con vistas a los lagos. Luego llegaremos a San Martín de los Andes y tendremos varias horas para recorrerla. Las cataratas del Iguazú son el parque nacional más visitado de Argentina. Esto se debe no solo a que es una de las maravillas naturales del mundo moderno, sino también a que es un lugar que se puede visitar en cualquier época del año y unos pocos días ya nos van a alcanzar para conocer lo más importante. La particularidad que tiene esta visita es que también tendremos la posibilidad de pasar a Brasil a ver las cataratas desde otro ángulo completamente diferente. Empezamos por el Parque Nacional Iguazú, es decir, las cataratas del lado argentino. El ticket de ingreso para argentinos actualmente es de 25.000 pesos, unos $17. Jubilados, personas con discapacidad y menores de hasta 5 años inclusive entran gratis. Los tickets para extranjeros tienen un valor de 60.000 pesos, $40. La contratación de guías es opcional, pero puede ser una buena opción para conocer el parque con explicaciones muy interesantes. Si nuestra idea es ir en luna llena, este es un ticket aparte. Aquí se realiza una visita al circuito superior y tiene un valor de 95.000 pesos, unos $64. Dentro del parque también tendremos la posibilidad de hacer otras actividades. Una de ellas y de las más imprescindibles es el paseo en bote llamado La Gran Aventura. Actualmente el valor es de 90.000 pesos, $60 aproximadamente. Como decíamos, acá estamos en la frontera con Brasil, por eso pasaremos al Parque Nacional Foz de Iguazú. Aquí el ingreso está separado por brasileros y personas pertenecientes al Mercosur y extranjeros en general.
Para brasileños y Mercosur el ticket de ingreso tiene un valor de 118 reales, 22 dólares. Para extranjeros en general el ticket sube a 131 reales, 25 dólares. El paseo incluye transporte interno de ida y vuelta de unos 12 kilómetros dentro del parque, la caminata de 1 kilómetro por la trilla de las cataratas, elevador, pasarela y miradores. Este es el paseo tradicional del parque. Como verán, la diferencia de precios con la Patagonia es enorme. Visitar Iguazú tendría que ser un fundamental en cualquier viaje. Como decíamos anteriormente, y como también pudimos ver en la comida, el norte argentino es lo más económico del país. Desde Jujuy hacer una excursión a la quebrada de Humahuaca tiene un valor de 43.000 pesos, 29 dólares. Ir a las Salinas Grandes cuesta 46.800 pesos, 31 dólares. Visitar el Hornocal, uno de los paisajes más espectaculares de todo el mundo, tiene un valor de 81.900 pesos, 55 dólares. En Salta Capital tendremos el Museo de Arqueología de Alta Montaña, donde podremos ver a los niños del Ulayaco, 3 niños incas ofrendados hace unos 500 años en el volcán homónimo y que tienen un estado de conservación increíble. El valor del ticket de ingreso es de 8.000 pesos para argentinos y 16.000 pesos para extranjeros, 5 y 10 dólares. Mendoza es una de las ciudades más visitadas de toda la Argentina y tiene opciones para todos los bolsillos, desde bodegas hasta excursiones increíbles en el medio de la cordillera de los Andes. Empezamos por lo que la mayoría de las personas van a hacer en Mendoza, que es visitar bodegas. Acá hay opciones realmente para todas las economías, vamos a repasar algunas. La bodega La Azul, ubicada en Valle de Uco, tiene valores que van desde los 85.000 pesos, 57 dólares, hasta 270.000, 183 dólares, dependiendo de la experiencia. Seguimos por Trapiche, en donde tienen la experiencia mar y montaña por un valor de 30.000 pesos por persona, 20 dólares. Esto incluye degustación de 4 vinos diferentes. Esta es la más económica, luego hay otras experiencias que llegan hasta los 100.000 pesos, 68 dólares. Por último hablaremos de Bodegas López, de las más económicas, incluso antes el tour era gratis. Lo que tiene de bueno es que es muy cerca de la ciudad. Aquí el tour más económico, que incluye una visita a la bodega y la degustación, tiene un valor de 15.500 pesos, 10 dólares. Tengan en cuenta que en todas estas bodegas hay restaurante y la mayoría son de excelente calidad. Vale la pena quedarse a comer en estos lugares. Obviamente Mendoza no es solo bodegas y vino. Un city tour por la ciudad tiene un valor de 29.400 pesos, 20 dólares. La excursión de alta montaña, que para nosotros es un imprescindible ya que visitaremos Uspallata, Potrerillos, el Puente del Inca y el Parque Aconcagua, tiene un valor de 86.000 pesos, 58 dólares. Conocer la Reserva Villavicencio tiene un costo de 54.000 pesos, 37 dólares. También hay opciones de aventura como rafting o relajación en las termas de Cacheuta. Mendoza tiene de todo. El transporte dentro de las ciudades no es muy caro. Estamos hablando de ciudades grandes con transporte público. Algo a tener en cuenta es que la única que cuenta con subte es Buenos Aires, que tiene un valor de 1.500 pesos. En general, el colectivo en las diferentes ciudades suele estar un poco más caro, en torno a los 3.000 pesos, 2 dólares. En cuanto al transporte entre ciudades, algo muy importante es que por más que tengamos muchos lugares turísticos, no todos están conectados con vuelos directos. Muchos pasan por Buenos Aires. Es algo que hay que tener en cuenta cada vez que veamos vuelos para trasladarse de un lugar a otro. Un ejemplo claro son dos de los destinos turísticos más importantes, Iguazú y el Calafate. No hay vuelos directos, tendremos que hacer escala sí o sí en Buenos Aires. Los vuelos internos suelen estar entre 50 y 150 dólares. Una recomendación, intenten viajar siempre con Aerolíneas Argentinas o JetSmart. Ya sé que me canso de decirlo en todos los videos, pero es muy importante porque si están desprevenidos van a ver precios de Flybondi y van a ver que son muy económicos. Esta aerolínea está llena de cancelaciones y es más probable que queden varados a que vuelen. Por supuesto que sería prácticamente imposible hablar de precios de alojamiento en Argentina. Venimos diciendo que es un país enorme y obviamente esto hace que la cantidad de hoteles sea casi infinita.
Buenos Aires es la ciudad con más plazas hoteleras y hay precios desde $10 en una habitación compartida de un hostel hasta por encima de los 300 en un hotel 5 estrellas. Pero ojo, recomendamos mucho ver opciones de Airbnb. Cuando en una ciudad como Nueva York una semana no baja de los $1.500, en Buenos Aires se pueden conseguir joyas por menos de $300 la semana. Luego, si queremos ir a las cataratas del Iguazú, está la opción de alojarse en el centro de Puerto Iguazú, donde los precios son algo más económicos, y en la selva, donde la hotelería es de lujo y es más caro. Hay opciones de los $50 a los $200 aproximadamente en las cataratas. El norte es sin dudas lo más económico, podemos encontrar hostel de $10 hasta lindos hoteles por $100 la noche. Y por último tenemos la Patagonia, lo más caro del país. Un hostel desde los $40, mientras que un lodge de lujo puede salir hasta $1.000 por noche. Como decíamos al comienzo, hablar de precios en Argentina es algo muy difícil, ya que tiene precios infinitos. Lo que sí, de algo pueden estar seguros, y es que hay precios para todos. Si quieren gastar poco, pueden visitar prácticamente todos los lugares y hacerlo. O si quieren un viaje más lujoso, también podrán realizarlo. Esperamos que les haya servido el video, los invitamos a ponerle me gusta y a suscribirse al canal para conocer cada vez que subimos uno nuevo. Nos vemos en el próximo viaje.